En este día vamos a aprender de la palabra de nuestro Dios y que siempre es bueno, hermana, hermano, aprender de ella. Así que si le gusta anotar, tener ahí datos que puedan servirle en la vida cristiana, pues hágalo y tenga la palabra de Dios a la mano. Pues vamos a orar para dar inicio a este tiempo de ministración de la palabra de nuestro Dios. Invite a otros, comparte este enlace, vamos a hacerlo para que nuestro Dios sea conocido y muchas otras personas puedan ser edificadas a través de la palabra. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes de poder estar juntos, Señor, unánimes, a la distancia a través de estas redes sociales, pero gracias porque podemos hacerlo, porque tenemos la libertad, Señor, para poder hacerlo. Gracias. Tú recibas la gloria y la alabanza, Señor. Gracias por cada una de mis hermanas, hermanos que se están conectando, Señor, en estos momentos, pero también por aquellas personas que van a escuchar esta palabra días después, horas después, Señor. Tú sabes la necesidad de cada corazón, de cada vida. En esta noche yo te suplico que me des la gracia, la sabiduría, la unción de tu Espíritu para compartir las ideas de tu palabra con pasión, con gracia esta noche, Padre. Dirígenos, toca los corazones, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo, Señor, del corazón, del alma, y haya cambios radicales en nosotros, Señor, de lo que tú quieres hacer, cambiar, hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, hoy en este día, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues gracias a Dios por este momento que estamos recibiendo la palabra de nuestro Dios. Así que yo le invito, hermano, a que tenga ahí la escritura a la mano y pues vamos a ver este tema que hoy quiero compartirles. Y es acerca de un personaje en la escritura, de esos personajes que se batallan para encontrarse, que casi no se predican. Al menos yo no he escuchado muchas predicaciones sobre este personaje que les voy a hablar esta tarde. Casi no se lee mucho. Son de aquellas hombres, mujeres de Dios que no se descubren tan fácilmente en la escritura, pero que ahí están en la palabra de Dios. Y si están ahí en la escritura, hermanas, hermanos, es para nuestra enseñanza, para nuestra bendición. Y hoy quiero hablarles de este hombre. Es un hombre que se conoce como José de Arimatea. Yo sé que muchos han leído este pasaje, pero se les ha pasado este personaje, este nombre, José de Arimatea. Es muy interesante hablar de este hombre y lo vamos a ir viendo, aunque no vamos a ahondar porque sí es bastante. Pero José de Arimatea, hermano, es muy interesante la vida de este hombre, este hijo de Dios, este siervo de Dios. Y mire cómo lo vamos a ver en esta tarde, cómo los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 hablan de este suceso, de lo que fue la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando aparece en escena este hombre llamado José de Arimatea. Entonces yo quiero hablarles de él en este día y vamos a ver quién era José de Arimatea. Mire, abra la Biblia ahí en Marcos 15:43, Marcos capítulo 15, versículo 43, hermano. Espero que tengáis su Biblia porque vamos a ver varios versículos, pasajes de la Escritura hoy en esta tarde. Pero mire cómo la Escritura dice, lo voy a leer el 42 y el 43, dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Fíjese cómo aquí la Escritura nos dice que José de Arimatea, hermanos, hermanas, era miembro del concilio. ¿Y qué era el concilio? ¿A qué se refiere la Escritura con esta mención que hace que era miembro del concilio? El concilio, como más conocido entre los creyentes, es el llamado Sanedrín o una junta suprema, una asamblea.
era un consejo de sabios, una corte suprema del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, hermano, que por lo regular constaba de 71 miembros, el sumo sacerdote y 70 varones, hombres prominentes de la nación. Y el Sanedrín, esta junta suprema, el Sanedrín funcionaba como un cuerpo judicial, ¿verdad? Pero no nada más se limitaban a asuntos religiosos, sino que también tenían que ver con asuntos civiles, asuntos penales. Era como gobierno político, ¿verdad? Elaborar, aprobar leyes, verificar el cumplimiento de estas leyes. Entonces, era algo muy importante dentro del pueblo judío, el Sanedrín. Y los hombres que estaban en ese lugar eran hombres muy importantes, ¿verdad? Porque eran personas que ejercían la ley y estos... Claro que este poder pues estaba limitado en ese tiempo por el Imperio Romano, porque estaban bajo el poder de este Imperio Romano. Pero el Sanedrín, hermanos, era algo muy importante en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Y José de Arimatea pertenecía al concilio, era uno de estos pocos hombres ilustres, famosos, que estaban en el concilio. No era cualquier personaje, no era cualquier persona. José de Arimatea tenía un cargo muy importante, muy preparado para estar dentro de este Sanedrín. Pero cabe notar, hermanos, que estas personas tomaban decisiones y este concilio también tomó la decisión de que Jesús tenía que ser muerto, darle muerte a Jesús. Pero fíjese lo que dice la Escritura con respecto a José de Arimatea, ahí en Lucas 23:51. Vamos a estar viendo en diferentes pasajes de los evangelios. Vamos a estar yendo de Mateo a Marcos, de Marcos a Lucas y así sucesivamente. Así que tenga ahí su Biblia. En Lucas 23:51 dice la Escritura. Fíjese lo que dice de José. Dice, hablando de José de Arimatea, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fíjese cómo José de Arimatea estaba dentro del Sanedrín, dentro de este concilio, de esa corte suprema, pero él no estuvo de acuerdo en el veredicto que dieron de que Jesús fuera muerto, que le crucificaran. Entonces, aquí la palabra de Dios nos enseña claramente que él no estuvo de acuerdo en eso. Y este era José de Arimatea. ¿Y por qué de Arimatea? Porque era el nombre de la ciudad donde él era. Ahí en Lucas 23:50, ahí nos dice claramente, dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea. Entonces se le conoce como José de Arimatea por el lugar donde él era, ¿verdad? De la población de Arimatea, de la población de Judea. Entonces, la palabra de Dios nos enseña claramente quién era este hombre y lo importante que era el hombre José de Arimatea. Pero en esta tarde quiero hablarles de algunas características de este hombre que nos van a enseñar a nosotros, hermanas, que tenemos que ponerlos en práctica porque son cosas que Dios está hablando a nuestras vidas a través de la vida de este varón, un varón de Dios. Y mire, la primera característica que quiero mencionar en este día de José, lo vemos ahí en Lucas, capítulo 23, versículo 50. Lucas 23:50. Ahí vemos la primera característica que quiero resaltar esta tarde con respecto a José. Dice la Escritura, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Fíjese aquí estas características, las primeras que quiero mencionarle es que la Escritura dice que José era un varón bueno y justo. Qué tremendo, hermano, que la palabra de Dios haga esta distinción de José, que era bueno y que era justo. Y son características que todo hijo de Dios debe de tener y
y que se note, que se vea, hermano, estas cualidades de carácter en la vida de todo hijo de Dios. Y la palabra bueno, que nos menciona aquí la Escritura, viene de una palabra griega que significa bueno, honrado y recto. Cuando hablamos de que José era bueno, hermano, describe a esa persona que es moralmente honorable. Moralmente era una persona honorable, hermanos. Una persona que agrada a Dios. Es la persona que siempre tiene presente lo bueno y no lo malo. Son personas que cuando tú les platicas algo, lo guardan en su corazón y no andan por ahí, ¿verdad? Regándolo. Son personas honorables, personas de confianza, ¿verdad? Personas que son buenas, como lo describe aquí con respecto a la vida de José. Una persona que quiere agradar a Dios en su vida. Es una persona buena. Hay veces que decimos, esta es una persona buena porque dio tanto dinero, porque dio esto, porque dio lo otro, pero la palabra de Dios aquí, lo que nos está enseñando a través de esta cualidad de José es que él era bueno, que era moralmente aceptable delante de Dios, le agradaba a Dios la vida de José, hermanos, y él estaba interesado en agradarle a nuestro Dios. Por eso la Biblia lo describe como un hombre bueno. Y mire, el apóstol Pablo, ahí en Gálatas 1:10, este texto a mí me gusta mucho porque nos ayuda a mantenernos bien delante de nuestro Padre, hermanos. Este texto de Gálatas 1:10 dice, Pablo mismo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, lo importante aquí para ti, para mí, hermanos, debe de ser el agradarle a Dios, preguntarle, Señor, ¿esto te agrada? Señor, ¿te estoy siendo agradable delante de tus ojos? Y a veces uno se preocupa mucho por agradar al hombre, por quedar bien con el hombre, aunque con Dios estemos pecando o lo estemos deshonrando con nuestros hechos, con nuestras actitudes, hermana. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que podamos tener estas cualidades, a desarrollar este carácter en nuestras vidas. Fíjese, José no la tenía fácil, fíjese en qué medio se movía él. Siempre donde hay política, leyes, todo esto, se puede mover la corrupción e irse a un lado o a otro. Pero este hombre, hermanos, aún en medio de donde él estaba sirviendo, donde él estaba trabajando, la Escritura lo describe como un hombre bueno. O sea que no depende del ambiente donde te muevas, hermano, hermana. La familia donde estés viviendo, con quien tú vivas, sino del corazón, de cómo estás delante de Dios. Si tú quieres ser bueno y agradable delante de nuestro Dios. Ahora, la palabra justo, porque también dice la Escritura que era bueno y que era justo. Y la palabra justo aquí en el griego significa equitativo. Equitativo, que tiene que ver con justicia. Es una persona que respeta plenamente los principios. Es una persona que respeta y que vive conforme a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de nuestro Dios. Y se ve en su vida con actos de justicia. Esa es una persona justa, hermano. Y habla de una justicia cotidiana, una justicia sencilla, práctica de nuestro diario vivir, de cómo tratamos a los demás en tu trabajo, si tú eres jefe, cómo eres con ellos. A veces nos abusan, ¿verdad?, de las personas que son más nobles, y ahí tenemos que mostrar justicia, ¿verdad? Porque esto nos está hablando de una justicia cotidiana, sencilla, práctica, de ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, en la casa, como mamás. Cuán importante es esto, ser justos, porque la justicia no te va a dejar hacer diferencias entre tus hijos por preferencias personales. Si eres justo, ¿verdad?, no va a haber
estos detalles que luego hay en familias muy fuertes donde la mamá, ¿verdad?, se va y derrocha todo, ¿verdad?, su amor, todo lo que tiene para un hijo porque es su favorito, su preferido, y eso no es parte de la justicia. Ahora, no me refiero aquí con la disciplina, el castigo, ¿verdad?, porque cada hijo es un trato distinto. Alguno necesitará disciplina más fuerte y el otro a lo mejor nomás con que le hables y listo. No me refiero a eso. Me refiero a esas diferencias que luego hay, pero porque la mamá hace una preferencia por un hijo en específico. Y ahí no estamos mostrando. Este es un ejemplo de justicia, de ser justo en nuestro diario vivir, hermanos, en tu casa, en el trabajo, en el trato con los demás, en tus relaciones con los demás. Tenemos que tener cuidado. Y José era un hombre bueno y justo. ¿Cómo estamos tú y yo, hermana, en estas dos cualidades de carácter que tenemos que tener como hijos de Dios? ¿Qué tal, qué tan buenos somos? O sea, ¿qué tanto estamos agradando a Dios? ¿Cómo estás viviendo moralmente delante de Dios? ¿Eres una persona honorable? ¿Una persona de confianza para Dios y para tu prójimo? ¿Cómo estamos? ¿Eres una persona, una hermana, un hermano que saben que tú te apegas a la justicia, que te apegas a lo que es justo y que no te vas, ¿verdad?, por emociones, por sentimentalismos, sino que de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Dios? ¿Qué tal estamos? Si te tuvieras que calificar, hermano, hermana, ¿cómo estaríamos en estas dos cosas que hemos visto que José de Arimatea tenía? Pensémonos un momento, ¿verdad? Mire, otra característica que vemos en este hombre, José de Arimatea, lo podemos ver ahí en Lucas, el pasaje que estamos viendo, Lucas capítulo 23, 51. Ahí en Lucas 23, 51, nuevamente lo voy a leer, aunque ya lo hemos leído. Dice, hablando de José, que también esperaba el reino de Dios. Fíjese, es muy interesante esta frase, esperaba el reino de Dios, hermano. ¿Por qué esperaba el reino de Dios? Bueno, porque José había creído en la predicación y en la enseñanza de su maestro, de su Señor, el Señor Jesús. Él había creído en lo que él predicaba, en lo que él era, y por eso esperaba el reino de Dios. Y cuando habla esa palabra de que esperaba, nos habla de esperanza. Esperar es esperanza. Cuando habla aquí la palabra de Dios, que él esperaba, era un creyente que tenía esperanza, hermano. Cuán importante es para nosotros en estos tiempos estudiar la palabra de Dios, leerla, reflexionar, pero sobre todo creer lo que la palabra de Dios dice, creer lo que el Señor Jesús dijo en la palabra, y creyendo, hermano, vamos a tener esperanza. Si tú crees la palabra de Dios, hermano, eso va a traer esperanza a tu vida. Y ahorita en estos tiempos es muy importante para el pueblo de Dios, para toda mujer, para todo varón, ser hombres y mujeres de esperanza, que tienen esperanza, que tienen esa seguridad, esa confianza de que Dios va a obrar, de que Dios va a hacer algo para sacarte adelante, de que Dios está contigo, hermano, hermana. Es importante que no pierdas la esperanza. Pero esto es porque has creído en el Señor Jesús. Así que este hombre no perdió la esperanza. Él esperaba el reino de Dios. Nosotros no tenemos que perder la esperanza, hermano, hermana. Si tú ves que aquel hijo, aquella hija por la que tú estás orando, ayunando, le hablas, le compartes de la palabra de Dios, y parece que entre más lo haces, más se aleja de Dios, más rebelde se pone, déjame decirte, no pierdas la esperanza, porque tú has creído en el Señor Jesús. Y si tú crees en el Señor Jesús, hay esperanza para ti, para nuestras vidas, para nuestras familias. Si ves que tu matrimonio, ¿verdad?, está muy débil en muchas áreas, hay palabra de Dios para el matrimonio. No pierdas la esperanza en Dios. Espera en Dios.
Este hombre, hermanos, a pesar de que era un hombre tan importante, a pesar de la situación que él estaba viendo, que el Señor Jesús estaba en esa cruz muriendo, llegó a morir, pero él no perdió la esperanza. Nosotros no tenemos que perder la esperanza porque confiamos y esperamos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios hacedor de maravillas. No pierdas la esperanza cuando veas situaciones complicadas en tu vida. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado estas situaciones, a veces situaciones legales, problemas, ¿verdad?, que enfrentas de manera legal, enfermedades, necesidades económicas, pero a pesar de todo, tú no pierdas la esperanza, hermano. Está la esperanza en ti, tienes fe, tienes confianza que Dios te va a sacar adelante, que Dios hará algo a favor de tu vida. Eso es esperar en nuestro Dios. El Salmo 119, 114 dice: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Aleluya. ¿Cómo estamos, hermanos, en esta área de esperanza, de esperar en Dios? ¿Tienes esperanza en Dios? Yo no sé qué situaciones estés viviendo, qué situaciones estés enfrentando. Parece que ya todo está muerto, que ya no hay una luz, una salida. Déjame decirte que en Dios hay esperanza, porque Dios es un Dios que nos escucha, es un Dios vivo y poderoso. Este hombre, José, ¿por qué lo recalca la Escritura, hermano? Dice, este hombre esperaba el reino de Dios porque él había creído en Jesús, en lo que él compartía, en lo que él predicaba, y él estaba esperando. Nosotros tenemos que creer lo que estamos leyendo de la palabra de Dios, creer en las promesas de nuestro Dios y guardar esa esperanza en Dios, hermano. Amén. Y este hombre también, otra característica que tenía, pero esta la vamos a ver en Mateo. Como les dije al principio, esta historia la relatan los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno da detalles muy interesantes. Por eso tomo de un evangelio una característica y de otro otra característica, pero es la misma historia. Hay otra característica que nos da la Escritura con respecto a José de Arimatea. Se encuentra en Mateo 27, versículo 57. Si usted tiene ahí su Biblia, ábralo ahí, Mateo, capítulo 27, versículo 57. Y dice así: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Fíjese aquí las primeras 2 frases: cuando llegó la noche, vino un hombre rico. Y eso es lo que la característica que quiero resaltar de José en este texto. José era un hombre rico, dice la Escritura, hermana. Un hombre rico, mire, era un hombre que contaba con recursos económicos bastantes. Un hombre de la nobleza. En otro versículo dice que era un hombre noble. Entonces, no está mal tener dinero, porque a veces nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Que pensamos que en ser más pobres, más espirituales. No tiene nada que ver con eso. El mal, como dice la Escritura, como nos lo enseña la palabra de Dios, ahí en 1 Timoteo 6:10, dice que el mal, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es el problema. Cuando amas más al dinero que a Dios. Cuando amas más el dinero, ¿verdad?, que agradarle a nuestro Dios, que servirle a Dios, y pones todo tu empeño, todo tu enfoque en eso solamente. Ahí radica el problema. Pero este hombre era un hombre de Dios y era un hombre rico. Hay muchos ricos, económicamente hablando, en dinero. Hay muchos hombres ricos y que aman a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, hermano, hermana. Porque ahí no radica el problema. Ya lo mencionamos, dónde radica: el amar más, o el amar el dinero y no a Dios. Poner eso en primer lugar y no a Dios. Entonces, este hombre tenía muchos recursos, mucha economía, mucho dinero, hermanos.
Y fíjese lo que dice Mateo 27:60, porque estamos viendo este pasaje, este hombre, José, él era un siervo de Dios, y él fue cuando muere Jesús, él va y toma el cuerpo de Jesús y lo lleva a un sepulcro. Pero mire el versículo 60 lo que dice. Dice José, la escritura de José, y lo puso en su sepulcro nuevo. Fíjese aquí cómo la escritura lo menciona. Y lo puso en su sepulcro nuevo. ¿De quién era el sepulcro según la escritura? De José. ¿Qué aprendemos con esto, hermano? José, con esto nos enseña que él y los recursos que Dios le había dado, ese sepulcro, dice la escritura, que era de él. Pero a él no lo vemos cavilando en pensamientos y diciendo, ay, no sé si yo veo esta necesidad y no sé si darle al Señor Jesús una sepultura, no sé, y luego dónde me van a enterrar a mí, qué voy a hacer. No lo vemos con esos pensamientos a José. Él va y pone en ese sepulcro que era de él al Señor Jesús. Qué tremendo, hermano, porque ahora en estos tiempos se necesita gente, hermanos, hermanas, gente que ponga sus recursos a los pies del Señor Jesús. Y yo sé que este tema es muy delicado cuando se hablan de finanzas, cuando se habla de dinero, porque ahorita sí es cierto también que mucha gente está abusando y tomando inclusive casas, dineros de gente buena que quiere apoyar la obra de Dios. Y yo sé que también hay gente que se aprovecha, pero eso no nos quita a nosotros la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de aportar para la obra de Dios. Y vámonos poco a poco en esto, ¿verdad? Pero hoy se necesita gente que ponga recursos, posesiones al servicio de Dios y su obra aquí en la tierra, hermanos. Tenemos que compartir la palabra, tenemos que evangelizar, y para todo eso se necesitan recursos. Y qué tremendo que este hombre pudo darle al Señor Jesús. Él vio una necesidad y él no escatimó en que era de él, en que él lo había labrado, porque la escritura nos dice ahí en el versículo 60 de Mateo, dice que ese sepulcro nuevo era de él, que había labrado en la peña. Que había labrado ahí en la peña ese sepulcro. Entonces, a él no le pudo darlo para el Señor. Él vio una necesidad y lo dio para el Señor Jesús, hermano. ¿Cuán importante es esto? Que cada uno hagamos, ¿verdad? Dios, algo que ponía en mi corazón a través de este pasaje, es que Dios va a dar recursos a familias que Él sabe, que Dios sabe, que serán fieles para hacer de lo que Él les da, de lo que Él les pone en sus manos, para la obra del Evangelio. Y ahorita al final quisiera orar por esto específicamente, porque Dios lo ponía en mi corazón esto, familias que dicen, yo quiero aportar para la obra de Dios, pero no tengo los recursos, pero Dios ha puesto en mi corazón esto de orar por esas familias que dicen, yo quiero, mas no tengo, no puedo, porque ahorita la situación es muy complicada, hermanos, pero yo sé que Dios va a bendecir esas familias que hoy le están diciendo a Dios, yo sí quiero, pero no tengo, Señor. Yo sí quiero ayudar en la obra, en el esparcimiento del Evangelio, porque se necesitan recursos, hermanos, porque se necesita el progreso económico en tu hogar, en tu vida, en tu familia, debe de ir a la par de un compromiso con Dios para servirle a Él a través de esos recursos que Él te está dando. Ahora, algo muy importante que quiero recalcar es no esperar a que seamos ricos para poder dar en la obra de Dios. Porque muchos van a decir, no, pues es que, pues sí, José era rico, pero yo no soy rico, hermana. Ahorita no tengo a lo mejor ni para comer, ¿verdad? Pero, hermanos, no tenemos que esperarnos a que seamos ricos. Si tú en lo poco eres fiel, Dios te va a añadir. Si tú cierras las manos para la obra de Dios, no esperes que Dios derrame más bendiciones sobre tu vida, sobre tu familia.
porque es la palabra de Dios. Dios habla mucho de esto en la Escritura, hermanos, y es algo muy importante que tenemos que aprender a hacer, hermanos. Mire, algunos ejemplos que Dios me ponía de esto, de cómo tenemos que disponer esos recursos para la obra de Dios, muy fácil y muy práctico. Mire, tú das para la obra de Dios desde que tú separas algo para ir y congregarte. Mire, hay personas que llega el domingo, que es el día que la mayoría se congrega. Ahorita no lo estamos haciendo porque pues estamos aquí en Código Rojo, aquí en la ciudad, no hay reuniones. Pero cuando tenemos esas reuniones presenciales, hay gente que luego dice, es que no puedo ir porque no tengo para ir el domingo, no tengo para la gasolina, no tengo para el camión, no tengo para el Uber, no tengo para ir. Pero qué triste, hermanos, porque durante la semana, durante la quincena, Dios te dio recursos y no pudiste separar y decir, estos 100 pesos no los voy a tocar porque son para cuando yo me congregue, cuando vaya a la iglesia, tener para irme a la iglesia. Y es muy triste esto y es muy lamentable ahorita en la iglesia esto, hermano, porque desde ese punto no estamos dando para la obra de nuestro Dios. Y es muy importante, si tú tienes recursos durante la semana, durante la quincena, guárdalo para que te puedas congregar el domingo, para que no salgas con que el domingo ya no tengo dinero, porque eso implica que no es importante para ti. Eso implica que hay otras cosas más importantes que el congregarte, que el rendirle culto a Dios. Entonces, durante la quincena a lo mejor te fuiste a cenar dogos y que aquí son hot dogs o dogos, ¿verdad? O que te fuiste a cenar que los taquitos y que esto y que el otro, y el domingo dices, no tengo nada, no tengo para ir a la iglesia. Qué triste y qué lamentable, hermanos, pero es la realidad de la iglesia de hoy en nuestros días. Y no me estoy enfocando nada más a Camino de Vida, sino de la iglesia en general, hermanos. Son los tiempos que nos ha tocado vivir, tiempos donde la iglesia ha cerrado sus manos para la obra de Dios. Y no nada más en los recursos económicos, sino aún para hablar la palabra de Dios, para evangelizar. Miren, en los años de mi niñez, de mi adolescencia, yo veía hermanas, me tocó ser parte de este grupo de hermanas donde no tenían recursos económicos, pero ellas separaban algo y mire, a la semana salían a evangelizar sin que el pastor se los pidiera, sin que hubiera alguien ahí detrás de ellas. No, ellas salían y evangelizaban. Yo fui parte de ese grupo donde mi mamá me llevaba a evangelizar porque ellas apartaban días para ir y evangelizar, días para ir y predicar, días para trabajar y que hacían tamales y esto, lo otro, para algún siervo de Dios que no tenía zapatos, que no tenía para ir y predicar, y ellas les daban. Pero eso se ha ido enfriando, hermanos. Y les digo, si hay gente que abusa, sí es cierto, pero eso no nos quita la responsabilidad a nosotros como hijos de Dios de dar para nuestro Señor Jesús. Y eso es en su obra. Otro ejemplo es cuando tú das y lo haces para la obra de evangelismo, que va a haber alguna manera de evangelizar, que se necesitan folletos, que se necesita cómo ir, conducir algo, y tú estás dando para la obra de Dios. Hay veces que no puedes ir, pero puedes hacerlo a través de estas maneras. Cuando das, ¿verdad?, para tu iglesia, donde te congregas, para que tenga los recursos para seguir predicando la palabra de Dios. Mire, hay muchos pastores y nos ha tocado, ¿verdad?, que han pedido hasta oración porque no tienen los recursos para pagar un internet y poder compartir la palabra de Dios con su iglesia. Que ahorita están en pandemia y que pues no se reúnen, pero ellos quisieran poder hacerlo y no lo tienen, hermano. Y es algo muy lamentable en la iglesia de nuestro Señor Jesús, pero Dios no se va a detener. Dios va a hacer milagros como lo ha hecho aquí con la iglesia, con nosotros. Dios va a añadir bendiciones y va a usar a otra gente de fuera, de otras partes, para añadir bendición. Pero qué triste que tú no seas parte de esto.
del crecimiento de la obra de Dios a través de los recursos. Estamos hablando de los recursos, hermanos, de cómo este hombre José puso lo que él tenía, vio la necesidad y lo puso y lo dio y permitió que el Señor Jesús lo usara. ¿Qué estás permitiendo tú que Dios use de tu vida, de tus recursos, hermano? Y si no eres fiel en lo poco, no esperes que Dios añada más a tu vida en esta área. Es muy fuerte esto, pero es necesario que se hable, que se predique esto, hermano, porque tenemos que aprender a ser generosos en la obra de nuestro Dios, que el evangelio crezca, que la palabra llegue a otros lugares. A mí me tocó ser parte y trabajar en una agencia misionera en Guadalajara. Y esta agencia misionera, conocíamos otros misioneros en otros países, en otras ciudades. Y me tocó ver cómo misioneros se regresaban porque no había recursos. Porque la gente que se había comprometido a apoyarlos no se olvidaba, nada más el primer mes cumplían y ya después nada. Y me tocó ver todo esto, y esto como que ha ido en crecimiento, como delegar, el no querer, ¿verdad?, apoyar la obra de nuestro Dios, y pues tenemos que hacerlo, hermanos, y ser sabios también en esto, ser sabios, ¿verdad? Porque yo no les estoy hablando tampoco el llamado evangelio de la prosperidad, donde dame tu casa, ¿verdad?, y dame esto, no. Tenemos que ser sabios también para administrar los recursos que Dios te da, pero tenemos que aportar. La obra de Dios necesita recursos, y lo vemos aquí a través de este hombre José de Arimatea. Él puso sus recursos para el uso del Señor Jesús. ¿Qué estás poniendo tú, hermano, hermana, para la obra de nuestro Dios? Y tú puedes decir, es que no tengo nada. Pregúntate, órale a Dios y dile, Señor, no tengo nada. ¿Es cierto esto? ¿No tengo nada? Y si es así, hermano, hoy, esta noche, vamos a orar por esas familias que dicen, Señor, no tengo nada, pero quiero. Y yo sé que Dios va a añadir bendiciones. Nada más que no te olvides para qué son esos recursos. Amén. Entonces, son características que vemos de José de Arimatea. Otra característica viene ahí en Mateo 27:57, ahí mismo. Y en Juan, voy a leer la de Juan, es lo mismo, pero me gusta más cómo lo describe Juan. En Juan 19:38 vemos otra característica de este hombre de Dios, José de Arimatea. En Mateo Juan 19:38, estoy con Mateo yo. Es que también viene ahí, pero me gusta más cómo lo describe Juan. Juan capítulo 19, versículo 38, otra característica que podemos aprender de José. Mire, ahí el 19:38 de Juan, dice la escritura: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Fíjese, este hombre, otra característica que vemos es que nos dice aquí Juan que era discípulo de Jesús. José era un discípulo de Jesús, hermanas. Cuán importante es ser discípulo de Jesús. Este era un hombre que seguía a Jesús, que obedecía las enseñanzas del Señor Jesús. A eso se le llama ser discípulo, seguidor de Cristo, seguidor del Señor Jesús, y obedecer su palabra, sus enseñanzas que Él daba, hermano. Este hombre, José de Arimatea, había sido muy prudente para actuar, pero cuando se necesitó firmeza, valentía, lo vemos actuando a este discípulo del Señor Jesús. Y quiero, con la vida de Arimatea, mencionar algunas cualidades de un discípulo de Jesús, de un discípulo verdadero de Jesús. Como lo dice aquí, José era discípulo de Jesús. Y mire, un discípulo de Jesús es valiente. Un discípulo de Jesús es valiente, hermana.
Este hombre, José, fue muy valiente, porque mire, él a lo mejor antes se había escondido, había actuado, yo siento más como una prudencia de José actuando, pero cuando se necesitó que fuera valiente y que diera la cara por su Señor, lo hizo José. Era un discípulo de Jesús, pero era un discípulo valiente. Y todo discípulo de Jesús debemos de aprender a ser valientes, hermano, hermana. Este hombre, José, fue ante Pilato. Y Pilato no era cualquier hombre. Pilato era un gobernador romano. A los romanos se les temía. Y este hombre fue ante Pilato y le dijo, dame el cuerpo de mi Señor, del Señor Jesús. Porque él sabía que si lo dejaba, hermanos, lo iban a sepultar en una fosa común, porque era la manera en que sepultaban a los que morían crucificados, porque era traición a Roma. Entonces, lo más probable es que fuera a dar su cuerpo a una fosa común, pero José fue valiente y fue ante Pilato. No le importó que fuera el gobernador, que fuera quien fuera, fue valiente. Y me gusta cómo lo describe Marcos esto. Un discípulo de Jesús es valiente, es lo que estamos viendo. Mire Marcos cómo lo describe. Marcos 15:43. Fíjese cómo dice de José. Marcos dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Un discípulo de Jesús es valiente, y lo digo porque por esto que hizo José, vino y entró. Y dice que de manera osada, y una manera osada es una manera valiente, no agachado, no con miedo, sino valientemente pasó con Pilato y habló con él y le pidió el cuerpo de su maestro, hermano. No era cualquier cosa lo que estaba haciendo José. Él podía y estaba arriesgando su propia vida. Él podía perder su vida, él podía perder su posición, su dinero, todo, pero él no le importó. Él fue valiente por su Señor, por su Maestro, al cual amó, hermano. Cuán importante es que si somos discípulos de Jesús, muchas veces va a implicar, hermano, que seas valiente. Que de manera valiente, osada actúes y te arriesgues a lo mejor a la crítica, a la burla, ¿verdad? Que se burlen porque eres cristiano, ¿verdad? Con la familia, en algún lugar donde tú tengas que dar testimonio y ser valiente y decir, no, porque soy cristiano. Y te enfrentes y te arriesgues a que se burlen, a que te critiquen, a que hablen mal de ti, hermanos. Se necesita ahorita gente así, discípulos de Jesús, valientes, que se arriesguen a predicar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios como es, hermano. Ahorita mucha gente está predicando la palabra por encimita, ¿verdad? Para que no se sienta la persona, para que me acepten, para que tenga más gente en mi iglesia y les dan por su lado. Tenemos que ser realmente valientes para predicar la palabra de Dios y enseñar el verdadero evangelio, hermano, hermana. Hoy se necesitan estos discípulos del Señor Jesús que de manera osada vivan la vida cristiana, de decir yo soy cristiano y no hago esto, no participo en eso, porque para eso se necesita ser valientes. Y si tú te dices ser un discípulo de Jesús, si tú te dices ser un seguidor, un cristiano, tienes que ser valiente para decir no a ciertas cosas que luego te piden que hagas, a situaciones en las cuales a veces estás y que tú tienes que decir, no, soy cristiano, no, yo no participo en esto, yo no estoy de acuerdo en eso porque soy cristiano y la Biblia enseña esto, esto y esto no agrada a Dios. Se necesita ser muy valientes, hermanos. José, en el momento malo, cuando los demás habían huido, muchos huyeron, muchos discípulos de Jesús, cuando lo vieron ahí
que estaba siendo enjuiciado, cuando lo vieron siendo golpeado, cuando lo vieron en esa cruz, cuando lo vieron muerto, hermanos, muchos huyeron, pero José fue valiente en ese momento y dio y no tuvo temor en dar la cara por su Señor, hermanos. Hoy en día, nosotros como discípulos no perdemos a lo mejor la vida y no descarto que hay lugares y que hay personas que por ser cristianos están perdiendo la vida, porque ahorita en este siglo, en esta temporada, en este tiempo, hay gente que está perdiendo la vida por causa de Cristo, hermano, por ser cristiano. Pero usted y yo que estamos aquí en México, gracias a Dios, tenemos ahorita libertad para predicar la palabra, que se burlan, que esto sí es cierto, te critican, te ponen ahí un título, pero no nos quitan, ¿verdad?, la vida, aunque como les digo, no descarto que hay lugares y que hay personas que sí están enfrentando el dar su vida por causa de Cristo, pero el amor por Cristo debe de ser mayor, hermano. Un discípulo de Cristo, su amor debe de ser mayor que el temor que enfrentas. Por eso el Señor Jesús en Mateo 5:11, Él dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por causa de Cristo, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados sois, dice el Señor Jesús, contentos, felices, dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Tenemos que aprender, hermanas, a ser discípulos de Jesús, pero valientes, esforzados, que predicas la palabra, que le enseñas cómo es, que con tu vida dices, soy cristiano, así se comporta un hijo de Dios, un discípulo del Señor Jesús. Ahorita, en estos tiempos, más que nunca, se necesita una iglesia valiente, una iglesia que no teme, porque confía en el Señor Jesús. Un discípulo de Jesús, otra cosa, es que un discípulo de Jesús sabe cuándo y cómo servir, hermanas. Mire, ahí en Lucas 23:53, seguimos con José, porque es del que estamos aprendiendo hoy este día. Un discípulo de Jesús sabe cuándo y cómo servir. Lucas 23:53 dice, y quitándolo de la cruz al Señor, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Qué preciosa vida de José. Él vio esta necesidad y cuando nadie más quiso hacerlo, porque no vemos que otros estuvieran ahí diciendo yo quiero hacerlo, déjame a mí hacerlo, no. Vemos a José, aunque en uno de los evangelios dice que lo acompañó Nicodemo, otro hombre muy importante, lo acompañó a sepultar a Jesús. Pero a quien nos describe aquí la escritura, que quitó de esa cruz a Jesús, que lo envolvió en la sábana, y entre él y Nicodemo, ¿verdad?, pusieron especias, mirras, dice la escritura, y lo pusieron en ese sepulcro. Pero algo que nadie quería hacer, estar cerca de Jesús, un Jesús muerto, hermanos, pero él sí lo quiso hacer. Él supo cuándo y cómo servir, hermano. Cuando muchos no quisieron hacer eso, pero él sí lo hizo, hermano. José pudo servir a Jesús aún en esta situación donde el Señor Jesús no podía retribuirle algo. No podía decir gracias porque estaba muerto. No podía a lo mejor José decir, bueno, él me va a regresar el favor. No, pero él lo hizo, hermanos. Él estaba buscando cómo servir al Señor Jesús. Y un discípulo de Jesús sabe cuándo y cómo servir. Mire, muchos solamente quieren servir en lugares donde se vean, donde reciban fama, predicando, a lo mejor. Muchos les llama la atención en la alabanza para verse. Y son los lugares que a veces muchos quieren tener, pero no a todos se les ha llamado a hacer eso. No todos pueden estar en la alabanza, no todos pueden predicar, no todos pueden enseñar.
Pero ¿qué si Dios te ha llamado a ti para que estés orando por esos ministerios? Si a ti Dios te llamó para que estés orando por enfermos y vayas a los hospitales y ores por enfermos, porque cuides a un enfermo? Si Dios te llamó para predicar en las cárceles a mujeres que están con necesidad en esos lugares y que a veces son trabajos que no se ven mucho, que no desarrollan a lo mejor mucha fama, hermanos, pero ahorita muchos es lo que quieren, ¿ve? Están buscando fama, gloria, el ser reconocidos, pero José no buscó nada de eso. Él solamente buscó el cuándo y el cómo servir a su maestro. Y nosotros tenemos que buscar eso, el cuándo y cómo servirle, andar buscando, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y así fue José. Mire la actitud de alguien que sirve, hermanos. Allí en Mateo 27:60, algo que me llamó mucho la atención, cuando él va y quita al Señor Jesús, ya muerto nuestro Señor Jesús, lo envuelve en la sábana y va y lo sepulta en esa sepultura que él labró en la peña, José. Y mire lo que dice el versículo 60 de Mateo 27:60. Y es la actitud que un discípulo de Jesús debe de tener. Dice, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, dice la escritura, se fue. Se fue José. No hizo mucho alarde, mucha fiesta, decir, mire, vean dónde lo puse, para recibir fama, gloria y que todos vieran que él dio ese sepulcro al Señor Jesús, porque a veces servimos, pero lo exhibimos a lo más que se pueda, a la gente que se pueda y lo ponemos y lo publicamos y no por tanto que el Señor reciba gloria, sino porque quiero que sepan lo que estoy haciendo y que me reconozcan. Y si no les dan las gracias a esa gente, si no hay un reconocimiento, se enojan, se amargan, se frustran porque están esperando el reconocimiento humano, la fama. Y eso no es un discípulo del Señor Jesús. José, dice la escritura, que él fue, lo puso y vámonos, se fue. Había terminado su servicio y listo. Qué importante es tener esa actitud de discípulo, hermanos, de servir a Dios sin llamar la atención a mí. La atención tiene que darse a Dios, la gloria tiene que darse al Señor Jesús. Todo es para glorificar el nombre de nuestro Dios. Por eso la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos sea para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Y lo vemos con este ejemplo de José. Espero que estemos aprendiendo de este hombre que nos enseña tanto la palabra de nuestro Dios. Y por último, un discípulo de Jesús lo es hasta el final de sus días. Mire, muchos a esta altura de la vida del Señor Jesús, que había sido ya enjuiciado, que había sido ahí puesto en esa cruz, que había muerto, a estas alturas, muchos de los que habían estado con él, muchos discípulos que se decían ser sus discípulos, aún apóstoles, para estas alturas se habían ido. Muchos se habían ido, muchos lo habían negado y uno de ellos lo encontramos en la escritura, un ejemplo, un hombre, un apóstol que lo negó en esos momentos por temor, por miedo, que después se arrepintió y fue un hombre usado por Dios, el apóstol Pedro. Pero en estos momentos muchos se habían ido, le habían negado, hermano, al Señor Jesús. Cuando se complicó la situación, le abandonaron. Pero ahí estuvo José hasta el último momento de la vida de nuestro Señor Jesús. Cuando exhaló su último aliento, había mujeres que estaban ahí, estaba Juan. Pero ahorita estamos enfocados en este hombre, en José. José estuvo en esos momentos, hermanos, complicados y fue y sepultó a su maestro, a su Señor. Cuán importante es en esos tiempos complicados ser fieles discípulos del Señor Jesús.
hasta en los últimos momentos, en los momentos más críticos, hermanos, seguir siendo fieles al Señor Jesús, fieles a sus enseñanzas, fieles a los principios que nos ha dejado en su palabra. José mostró ese amor, ese respeto hacia Jesús al sepultarlo en una tumba familiar. Eso hablaba del gran amor que él le tenía, porque era una tumba familiar donde él estaba enterrando al Señor Jesús. Y eso habla del gran amor y respeto que José le tuvo hasta el último momento al Señor Jesús, hermanas. Nosotros tenemos que aprender a ser discípulos del Señor Jesús hasta el último momento, en el momento más complicado, en el momento más difícil de tu vida, que tú digas, yo soy un discípulo de Jesús y no me rajo, aquí sigo, aquí estoy, Señor, contigo hasta el final. Que nuestro último aliento, hermanos, de vida, podamos darle gloria a Dios, podamos ser seguidores fieles de nuestro Señor Jesús hasta el último momento, como lo fue José de Arimatea. Así que su prueba de amor por Jesús lo mostró José de Arimatea. Aún teniendo riquezas, honores, no perdió temerlo todo por el Señor Jesús, hermano. Cuando los apóstoles, algunos temblaron por la situación, él se declaró discípulo de Cristo por su actuar, por su osadía de presentarse y decir, denme el cuerpo de mi Señor. Él fue valiente, esforzado, y nosotros, hermanos, tenemos que ser hoy se necesitan estos hombres, estas mujeres de Dios, mujeres que hasta el final son discípulos de Jesús, que son valientes en cualquier situación, que aman al Señor Jesús, que esperan en Él, que son buenos, que son justos, hermanos. Hoy se necesita la iglesia así. Que nuestro progreso material sirva para cooperar con los intereses del reino, como lo hizo José de Arimatea. Que pasemos del miedo a la osadía, a la valentía, por más difícil que se nos ponga, hermanos. Aunque se nos presente un Pilato, ¿verdad? Ese gobernador que se le presentó a José, pero él fue valiente. Aunque se nos presente un Pilato, nosotros pararnos valientemente y decir, soy un discípulo de Cristo, predico la palabra de Dios, soy un hijo de Dios. Es tiempo, hermanas, hermanos, de levantarnos, de marcar la diferencia en estos tiempos de pérdida de esperanza. Tenemos que ser un pueblo de esperanza, un pueblo que no se calla el verdadero evangelio, que lo predica, que lo enseña. Quiero terminar con esto. Vamos a orar. Si tú y tu familia dicen, queremos ser esa familia, hermano, por las cuales ore, porque quisiéramos dar en la obra de Dios, pero no tengo, no puedo. Vamos a orar específicamente por estas familias. Y sé fiel, hermano, sé fiel en lo poco, y Dios va a añadir aún más. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a añadir aún más. Tenemos que ser fieles y sabios para administrar los recursos que Dios nos da, porque Él te da recursos y son para que sea sustentado tú, tu familia, pero también para la obra de Dios, también para su obra. Él nos da, Él lo multiplica, y entre más tú das, Dios va a añadir bendiciones. Entonces vamos a orar en esta noche, y vamos a, si tú dices, yo amo a Jesús, si en tu corazón tú dices, yo amo a Jesús, yo sé que hay hombres y mujeres que dicen, amo a Jesús con todo mi corazón. Y yo te invito, hermano, hermana, que le pidas a Dios y le digas, Señor, ayúdame a ser un hombre bueno, una mujer buena, que te agrada a ti, un hombre justo, que se apega a la verdad de tu palabra, alguien que tiene esperanza, que no pierde la esperanza, cualquiera que sea la situación que estás viviendo, y dile, Señor, tengo esperanza en ti, Señor. No pierdas la esperanza, cualquiera que sea la situación. Hoy aprendimos a ser hombres y mujeres de esperanza, hombres y mujeres que le dicen, Señor, mi vida, mis recursos, aquí están, Señor.
tú lo necesitas, aquí está, y Dios no se va a quedar con nada, hermano. Dios, yo tengo esa frase, Señor, tú no te quedas con nada, Dios siempre regresa y en abundancia, hermanos, y necesitamos ser discípulos del Señor Jesús, discípulos valientes. ¿Dónde están los valientes del Señor Jesús? ¿Dónde están hoy las familias valientes que se levantan para predicar la palabra, que se levantan para servir a Jesús, que se levantan para orar por otros, para orar por sus familias? ¿Dónde están esas mujeres valientes, esforzadas, que Dios hoy está buscando, hermana, hermano? Dios está buscando hoy discípulos que quieran seguirle, valientes, esforzados, que no buscan la fama, que no buscan la gloria, que no buscan el reconocimiento, sino que buscan servir a Dios. Así que vamos a orar, y si tú específicamente dices, yo quiero ser esa familia, yo quiero ser parte de esa familia en la obra de Dios, vamos a pedirle a Dios, Señor, ponme recursos para poder administrarlos para tu obra. Pero también sé sabio, hermanos, como el ejemplo que ponía, porque Dios me lo puso eso, de que a veces tienes y no guardas ni para congregarte, ni para poder ir a la iglesia. Estás siendo mal administrador de los recursos de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias por este hombre de Dios, José de Arimatea, que casi nunca predicamos, que casi nunca leemos, pero que fue un siervo de Dios, que fue discípulo de Jesús y que sepultó, tuvo el honor de sepultar el cuerpo del Señor Jesús, que al tercer día resucitó. Y qué bendición ser parte de la obra del Señor Jesús. Él fue parte de la obra del Señor Jesús. ¿Tú quieres ser parte de la obra del Señor Jesús? Espero que sí, hermana, porque si no te estás perdiendo una gran bendición, que no lo vas a conocer la bendición hasta que lo hagas. Vamos a orar. Padre, en esta noche yo te doy gracias por este privilegio, este hermoso privilegio de compartir tu palabra. Es una bendición, Señor, que tengo el tener vida y el poder compartir tu palabra, Señor. Me gozo en hacerlo. Gracias por esta palabra que espero. Y tu palabra dice que no vuelve vacía, sino que va a traer cambios a la vida de mujeres, de hombres que van a escuchar esta palabra, Dios. Porque no es palabra muerta, es palabra viva, es palabra eficaz, tuya, mi Dios. Y a través de este hombre, José de Arimatea, un hombre que se involucró en tu obra, que fue un discípulo tuyo hasta el último momento, Señor. Gracias por la enseñanza que nos has dado a través de este hombre, Señor. Ayúdanos a poner en práctica cada una de estas cosas que hemos aprendido de él, a ser buenos, a agradarte a ti, Señor, ser justos, ser hombres y mujeres honorables, Señor. Que la gente se dé cuenta que somos hijos tuyos porque somos buenos, justos, Señor. Que se apegan a la verdad, a tu palabra, Señor. Que no se hace diferencia de personas porque son hombres y mujeres justos. Que con su actuar en su vida cotidiana mostremos ser hombres y mujeres justos. Hombres y mujeres que no pierden la esperanza como no la perdió José, porque él esperaba el reino tuyo, y nosotros tenemos esperanza en ti, Señor. Yo sé que hay mujeres que están pasando momentos difíciles con hijos, con esposo, en necesidades económicas, alguna enfermedad, pero que no pierdan la esperanza. Que no perdamos la esperanza, Señor, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que nos escucha, un Dios hacedor de maravillas. Tenemos esperanza en ti, Señor. Esperamos en ti, Padre. Obra en aquella familia, aquella hermana, aquella mujer que está orando por su hijo, por su hija, por más perdido que lo vea, Señor. Hay esperanza, porque tenemos y confiamos en un Dios vivo. Aquella mujer que está enfrentando dificultades en su matrimonio, Señor, hay esperanza porque confiamos en ti, Padre. Gracias, ayúdanos a ser un pueblo de esperanza, Señor, porque como dice la Escritura, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, Señor. Y son las tres cosas que como hijos tuyos tenemos que tener: esperanza en ti, Señor. Ayúdanos a ser ese pueblo también, como aprendimos, que los recursos que tú nos das, Señor,
que no nos duela, que no cerremos las manos para dártelas a ti, para tu obra, Señor. Que se despierte, que se avive en cada uno de mis hermanos el dar para tu obra. Que no se pierdan esa bendición, porque tu obra no se va a detener, Señor. Tú vas a abrir camino, tú vas a abrir y vas a hablarle a otros corazones, a otra gente. Pero qué triste que no seamos parte de la obra, de lo que tú estás haciendo aquí en Camino de Vida. Hay gente, Señor, negligente, que se ha olvidado de dar para tu obra, Señor. Redargúyeles, instrúyeles de cómo hacerlo, Señor, y poder permanecer en eso, Señor, porque en eso hay bendición, Padre. Guíales, dirígeles, Señor, aún desde el momento en que ellos se paran para ofrendar, para diezmar, para congregarse, Señor, que seamos sabios, un pueblo sabio que administra los recursos que son tuyos y que tú nos los prestas para administrarlos, Señor. Bendice cada familia. También ayúdanos a ser unos discípulos verdaderos, discípulos valientes que no se callan en predicar tu palabra, valientes, Señor, que enfrentan las situaciones con valentía porque confían en ti, discípulos que con su vida no callan, que son hijos tuyos, discípulos que son fieles hasta el final de sus días, Señor. Gracias, ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, la gracia, la sabiduría para hacerlo. Pero ahora de manera especial y específico, Dios, esta oración que voy a hacer a ti, Padre, con toda reverencia, Señor. Pero oro por aquellas mujeres, por aquellos varones que hoy dicen, yo y mi casa queremos servir a Dios. Yo y mi casa queremos poner recursos en la obra de Dios. Pero no tienen, Señor. Hoy te suplico que los bendigas. Tú escuches la oración de aquellos que están diciendo, yo quiero servirte, quiero poner mis recursos, pero no tengo. Señor, mira los corazones, las vidas de estas familias y ponles en sus manos esos recursos, Señor. Pon en sus manos, Señor, recursos para que te sirvan. Recursos para tu obra y que no se detenga tu obra, Señor. Y que cuando reciban esos recursos, ellos sepan, Señor, lo que van a hacer con ellos, Padre. Ellos sean buenos administradores y sean un canal de bendición para tu obra, para el evangelio, para que se siga predicando tu palabra, Señor, y no se detenga, Señor, porque tú bendices a tu iglesia, tú bendices a las familias que hoy están clamando, que quieren hacerlo, Dios. Obra y bendice a estas familias, bendice a mis hermanas, Señor, que hoy están diciendo, yo quiero, Señor. Si tú eres esa mujer, hermano, hermana, ese varón, ora a Dios y dile, Señor, yo quiero, Señor, ponme en mis manos y ayúdame a administrarlo, estos recursos para tu obra. Gracias, Señor, gracias. Bendice estas familias, bendice estas mujeres, estos varones que hoy están haciendo esta oración a ti, Padre. No le estamos haciendo a un Dios muerto, sino a un Dios vivo, a un Dios que nos escucha y a un Dios que nos responde con poderosos hechos, Padre. Gracias, Señor, tu obra sea bendecida, bendecida tu obra, Señor. Gracias, Padre, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza hoy en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pues Dios les bendiga, hermanas, hermanos, gracias a Dios por los que pudieron conectarse. Siempre esfuércense, hermanos, hermanas, por estar en los tiempos de la palabra de Dios. Es muy importante, porque aunque usted no esté o esté, se le va a demandar cada enseñanza que se le ha sido dado. Y para que lo ponga en práctica, porque luego delante del Señor va a decir, es que yo no sabía, es que yo no, pero se te enseñó, se te predicó. Entonces, esforcémonos por estar. Yo sé que hay muchas cosas que hacer en la casa, pero es tiempo necesario el escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que esfuércese cada día. Gracias porque pudo disponer este tiempo, porque tan amablemente ha estado
pues aquí presente y poniendo atención a la palabra de Dios. Gracias, Dios les bendiga y les añada bendiciones a usted y a su familia.